Buenas tardes, nuestro grupo les va a hablar sobre los procedimientos urológicos abiertos, el cual está conformado por la doctora Eugenia Rodríguez y mi persona Cindy Morales. Dentro de estos procedimientos se encuentra la cistectomía radical abierta con derivación. Dentro de sus generalidades, este es el tratamiento de elección para los tumores invasivos de la vejiga urinaria, en donde se extrae toda la vejiga y los uréteres inferiores. En los hombres también se extirpa la glándula prostática y las vesículas seminales, y en las mujeres el útero, los ovarios y la pared vaginal anterior. Este procedimiento requiere algún tipo de derivación urinaria, el cual se logra mediante la construcción de un conducto ileal o el desarrollo de una vejiga sustituta. La tasa de mortalidad de esta cirugía es de 0.8 al 8.3% y la pérdida de sangre promedio es de 560 a 3000 ml. Dentro de sus principales complicaciones se encuentra la extravasación urinaria, fugas anastomóticas intestinales, complicaciones gastrointestinales como el ilio posoperatorio, infecciones posoperatoria, el venotromboembolismo y la disfunción sexual tanto en hombres como en mujeres. Dentro de las consideraciones anestésicas se debe colocar un acceso intravenoso adecuado por la posibilidad de una pérdida significativa de sangre. Siempre se debe realizar la monitorización de rutina. Se debe colocar una vía arterial y siempre se debe asegurar que ésta esté bien colocada cuando volvemos a posicionar al paciente. La producción de orina como medida del estado de líquidos en esta cirugía no es posible, por lo que el cirujano debe determinar si la orina fluye por los extremos cortados de los uréteres. Determinar la perfusión de los órganos mediante los niveles de lactato en sangre. Siempre se debe considerar la colocación de un catéter venoso central con fines de reanimación en los casos que se anticipe una pérdida excesiva de sangre, y el manejo de líquidos se guía evaluando la variación respiratoria de la presión sistólica o la presión del pulso en la forma de onda arterial. La técnica anestésica está indicada tanto la general como la técnica combinada, que incluye general y neuroaxial, por la analgesia posoperatoria. Se ha demostrado que los pacientes con analgesia epidural junto con nutrición enteral precoz y la extracción precoz de la sonda nasogástrica presentan una disminución en la incidencia de ilio posoperatorio, por lo que esta es la que se recomienda. En el posoperatorio se puede producir bacteremia y alteraciones metabólicas como la acidosis metabólica hiperclorémica debido a los cambios iónicos a través de la mucosa intestinal cuando se ha realizado un conducto ileal, por lo que este se puede tratar con la administración de agentes alcalinizantes o fármacos que impidan el transporte de cloruros como la clorpromacina o el ácido nicotínico. Otro procedimiento es la prostatectomía radical. Dentro de sus generalidades, este es el tratamiento realizado en el cáncer de próstata. Se refiere a la extirpación de toda la glándula prostática, los conductos eyaculatorios, las vesículas seminales y una parte del cuello de la vejiga. Este procedimiento puede ser abierto o por video. Dentro de la prostatectomía radical abierta existen 3 abordajes anatómicos: el retropúbico, el perineal y el suprapúbico. Con mayor frecuencia se emplea el abordaje retropúbico, ya que facilita la cirugía anatómica con conservación de nervios y permite la estadificación simultánea de la linfadenectomía pélvica. El abordaje perineal tiene una menor incidencia de estenosis anastomóticas y una estancia hospitalaria más corta, y el abordaje suprapúbico transvesical es el que se utiliza con menos frecuencia y actualmente ha sido reemplazado por la resección transuretral de próstata. Dentro de la cirugía laparoscópica de la próstata tiene más ventajas que la abierta debido a que ofrece un abordaje mínimamente invasivo. Hay una disminución de la pérdida de sangre intraoperatoria, una disminución de la tasa de complicaciones, una disminución del dolor postoperatorio, la estadía hospitalaria es más corta y la recuperación es más rápida que los procedimientos quirúrgicos abiertos. Sin embargo, la insuflación del abdomen con dióxido de carbono impone cambios fisiológicos en los sistemas cardiovascular y pulmonar.
Esta cirugía se realiza en posición de Trendelenburg a 45 grados con la cabeza hacia abajo, lo que va a aumentar más la presión intraabdominal e intratorácica, la cual se encontraba ya elevada, y a la misma vez eleva la presión intracraneal e intraocular, por lo que hay que tener mucho cuidado principalmente en pacientes que tienen alguna enfermedad cardíaca o pulmonar. Dentro de las principales complicaciones, la más común es la hemorragia. Si las venas hipogástricas se desgarran inadvertidamente durante la disección de los ganglios linfáticos pélvicos, la pérdida de sangre de esta cirugía es de aproximadamente 550 a 800 ml, y también hay un riesgo bastante alto de embolismo gaseoso venoso por la posición de Trendelenburg. Una de las causas más frecuentes de muerte no quirúrgica es la trombosis venosa profunda y la tromboembolia pulmonar, por lo que se recomienda la profilaxis mecánica con medidas de compresión graduada o compresión neumática intermitente, y también la profilaxis farmacológica como la heparina no fraccionada de dosis baja o la heparina de bajo peso molecular. Dentro de las consideraciones anestésicas, la técnica regional, la general o la combinada se pueden utilizar en esta cirugía, y la anestesia combinada se ha demostrado que tiene menos incidencia de pérdidas sanguíneas, de hilo paralítico, y el dolor postoperatorio es menor. La incidencia de hipotermia perioperatoria es alta, más que todo en las cirugías que duran más de 1 hora, por lo que se recomienda colocar mantas térmicas y calentar las soluciones de irrigación, y el tratamiento del dolor postoperatorio siempre debe ir enfatizado en el uso de una terapia multimodal que ahorra opioides. Actualmente las voy a dejar con mi compañera Eugenia. Muchas gracias. Vamos a seguir hablando de nefrectomía. Históricamente la nefrectomía radical abierta con o sin adrenalectomía ipsilateral y linfadenectomía regional ha sido un estándar para el abordaje quirúrgico de la enfermedad localizada. Implica la extirpación del riñón, la glándula suprarrenal ipsilateral, la grasa perirrenal y la fascia circundante. Cada vez existen más pruebas de que demuestran que la preservación del riñón es fundamental incluso en pacientes en los que la función del riñón contralateral es normal, porque existe un mayor riesgo de enfermedad renal crónica posterior de una nefrectomía radical para carcinoma de células renales. La nefrectomía puede ser necesaria después del trasplante si el riñón nativo continúa siendo una causa de problemas como por ejemplo hipertensión persistente, pielonefritis y sepsis recurrente o dolor. Existe ahora una aceptación muy amplia de acuerdo a la laparoscopía en la cirugía urológica. Se han aplicado técnicas mínimamente invasivas para nefrectomía radical o parcial, lo que resulta una alternativa al abordaje abierto. Este tipo de técnica quirúrgica ha ayudado a la recuperación más pronta de los pacientes, a disminuir la morbilidad y la mortalidad de dichos pacientes. Debemos de tomar en cuenta con estos pacientes consideraciones preoperatorias muy importantes, como por ejemplo que es más frecuente en hombres que en mujeres. La tríada diagnóstica de esta comorbilidad es dolor en el flanco, hematuria y masa abdominal. Más o menos se presenta en un 10% de los pacientes con este tipo de patología. Existen valores de laboratorio anormales que debemos de tomar en cuenta, como son el aumento de la velocidad de sedimentación globular, eosinofilia y elevación de los factores similares a la hormona como la prolactina, la renina y los glucocorticoides. Debemos también de tener incluido durante la evaluación preoperatoria el grado de insuficiencia renal y la probable anemia que tengan estos pacientes. Dentro de las consideraciones anestésicas, el anestesiólogo debe estar familiarizado con las posibles complicaciones asociadas con cada uno de los abordajes quirúrgicos de la nefrectomía radical.
Debemos tener en cuenta las incisiones más utilizadas para la nefrectomía radical, como son el abordaje en el flanco, lumbar, subcostal o tóraco-abdominal. La retracción prolongada del pulmón puede provocar una contusión pulmonar que requiera una ventilación posoperatoria, por lo cual debemos de tener una monitorización completa con dichos pacientes. También puede haber una lesión del nervio frénico y puede ocurrir durante la disección del diafragma. También puede haber lesión de la pleura con la incisión que se hace en el flanco. Por eso es prudente que se tome una radiografía de tórax al finalizar la inspiración posoperatoria, después de todas las incisiones en el flanco, para asegurarnos de que no exista un neumotórax significativo. La posición en decúbito lateral flexionado va a facilitar diversas incisiones, pero también va a estar asociado con rhabdomiólisis de los músculos erectores de la columna. Por ello es muy importante que les demos seguimiento a estos pacientes en el posoperatorio y tengamos en cuenta las lesiones nerviosas que se provocan de acuerdo a la posición en la que se puso al paciente durante el procedimiento quirúrgico. Los desgarros suprarrenales también pueden provocar una hemorragia importante, por ello es importante los accesos venosos de adecuado calibre. También pueden provocarse lesiones en los órganos de la cavidad abdominal, los más frecuentes son el colon, el duodeno y el hígado. También puede haber una lesión esplénica, que es una de las complicaciones más comunes, en la nefrectomía del lado izquierdo, con una incidencia de hasta el 10%. El manejo anestésico debe incluir anestesia general únicamente o alternativamente se puede emplear una anestesia regional combinada con anestesia general. Se ha demostrado que la infusión epidural intraoperatoria de anestésico local suprime la respuesta de la hormona del estrés y reduce la necesidad de opioides en comparación con la anestesia general únicamente. La monitorización directa de la presión arterial es útil y nos sirve como guía para un control estricto de la presión arterial, especialmente en pacientes con comorbilidades cardíacas. La nefrectomía radical con excisión de un trombo en la vena cava es un procedimiento mucho más desafiante y sus posibles complicaciones nos exigen un manejo mucho más complejo. Cuando hay un gran trombo tumoral que se extiende hacia la aurícula derecha, el manejo es muy complicado y muchas veces estos pacientes requieren una derivación cardiopulmonar. Necesitamos un equipo multidisciplinario en el cual esté integrado por urología, cirugía cardiovascular y anestesiología. Debemos tomar en cuenta que puede haber una mortalidad de hasta el 20%. Por ello es tan importante el uso de una ecocardiografía transesofágica durante la resección quirúrgica del carcinoma de células renales que invaden la vena cava, para definir su forma, su extensión proximal, así como para orientar el manejo en caso de embolismo pulmonar durante tales resecciones. Los pacientes que tengan una enfermedad renal poliquística autosómica dominante tienen una función renal comprometida y pueden ser dependientes de diálisis. Por eso es importante la preevaluación de estos pacientes para poder solicitar que estos pacientes pasen a hemodiálisis previo al procedimiento quirúrgico. Para todos los pacientes sometidos a cirugía por la enfermedad renal poliquística autosómica dominante se debe presentar especial atención a muchos fármacos que se administran comúnmente durante la anestesia y que depende de la excreción renal para su eliminación, como por ejemplo la morfina y la meperidina deben usarse con precaución debido a la posibilidad de acumulación de metabolitos en el contexto de insuficiencia renal. El uso de benzodiazepinas es posible en pacientes con insuficiencia renal, ya que estos tienen disminución a la unión a proteínas.
Debemos ser prudentes de acuerdo al uso de succinilcolina y de acuerdo a los niveles de potasio. El cisatracurio puede considerarse para la relajación muscular para estos pacientes, ya que se metaboliza mediante hidrólisis de ésteres y tiene una eliminación Hoffman. Debemos ser prudentes con la dosis ajustada a los microbianos, ya que estos pacientes tienen insuficiencia renal, y evitar los agentes no esteroideos. Otras consideraciones muy importantes, como lo dije hace un momento, estos pacientes tienen riesgo a tener hemorragias masivas, por lo que debemos de establecer un acceso venoso adecuado, la colocación de una vía arterial para control continuo de la presión arterial, corrección de alteraciones metabólicas como por ejemplo hiperpotasemia, acidosis metabólica, hipocalemia, hiperfosfasemia. Consideraciones para la preparación de hemoderivados debe ser adecuada, ya que estos pacientes con disfunción renal no solo tienen volumen reducido de glóbulos rojos, sino que también tienen un mayor riesgo de hemorragia secundario a una función disminuida de las plaquetas y un nivel disminuido del factor de von Willebrand. Por ello son importantes cada punto que se tomó en cuenta durante la exposición para poder proporcionarles una anestesia de calidad y disminuir la morbilidad y la mortalidad en dichos pacientes. Muchas gracias.